Hola, nuevamente comenzamos una nueva clase con los desarrollos de los temas. Cerramos la clase anterior hablando de la dimensión corpórea del hombre. Las conclusiones, algunas de las conclusiones a tener en cuenta y conservar para el desarrollo, para estos desarrollos que vienen ahora. Fundamentalmente la idea de que somos, ¿cuáles son las conclusiones de nuestra lectura respecto a la corporeidad? Que somos seres personales, y esto implica que somos seres sentipensantes o pensantes sintientes. Habíamos visto dos lecturas fundamentalmente contrarias a nuestra perspectiva, la tradicional lectura, la tradicional lectura dualista y las teorías monistas. Lo que quiero remarcar como uno de los corolarios finales es que nosotros que hablamos de la unidad, la perspectiva dialógica se presenta como una lectura unitaria. Esto no tiene nada que ver con el monismo. ¿Mm? Despejar tal vez alguna idea, si es que queda flotando, que al hablar de unidad esto implique emparentarnos con el monismo. Cuando hablamos de unidad, estamos queriendo decir que nos vemos, nos pensamos, nos sentimos en esa dimensión, sintientes y pensantes, o pensantes sintientes. Por eso hablamos de unidad. ¿Mm? Son las dos posibilidades que se conjuntan y se expresan en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos Perdón, somos profe, ¿puede cuerpo, repetir? somos pensantes. Sí, que nuestra lectura sería una lectura que aboga por la unidad, por el carácter unitario de lo personal. Pero hago hincapié en esto para evitar que por ahí asociemos al combatir tanto al dualismo, asocien nuestra lectura con una lectura monista. No somos ni dualistas ni monistas. Hablamos como hablaba la cultura semita en los orígenes de que hay una unidad en el hombre. Somos seres sentipensantes, como dije, o pensantes sintientes. Pensamos y sentimos y todo a la vez, todo en uno, sin posibilidad salvo que lo querramos hacer con por cuestiones metodológicas. Muchas veces se hace una disección o se hace una división para entender una realidad que es compleja, pero esto no implica, por ejemplo, podemos hablar de una dimensión corporal y una dimensión pensante, pero al separarlos para entenderlo mejor, no es que estemos abogando ni por una dualidad o luego al vincularlos por un monismo. Es una unidad. Eso es lo que queríamos o quiero remarcar como cierre de los contenidos anteriores. Y sobre todo, todas estas cuestiones está pivotando algo que tiene que ver con nuestra perspectiva, que ahora vamos a retomar, que es que somos seres personales. Yo les voy a dar, porque no la recuerdo, hay que deletrearla para que ustedes tengan y si quieren anoten, para que después la vayamos chequeando con los contenidos, con los desarrollos que demos. No sería una definición, no sería un concepto, sería una manera de acercarnos a lo que significa ser personal o si se quiere a lo que significa persona. Recordemos, la nuestra es una lectura que podemos denominar personalismo dialógico. ¿Por qué personalismo dialógico? Porque tomamos como punto de partida la nota de persona, pero a diferencia de los personalismos puros, entrecomillados, que entienden a la persona como una sustancia, y esto, por ejemplo, podría ser la concepción que el cristianismo tiene o la Iglesia Católica tiene respecto de la noción de persona, la ven como una sustancia. Como les dije cuando hablamos de la perspectiva dialogal, defendemos la noción de persona, pero no como una sustancia. Por eso decimos que somos un personalismo dialógico. Esto es,
ponemos todo el peso de la explicación en el vínculo, en la relación, en el encuentro que se genera entre sujeto y sujeto. Por eso no hablamos de sustancia. Hablamos que la condición personal es algo que se va adquiriendo a partir de, como decía Buber, el entre o el encuentro. Por eso hablamos de personalismo dialógico. Les voy a dar una noción que quiero que tengan, que es la de Javier Hervada. Javier Hervada es un filósofo del derecho, un español, con trabajos, obras muy importantes, pero de varios textos siempre me llamó mucho la atención una, una conceptualización de lo que es persona, porque tiene mucho que ver con nuestra perspectiva, lo que estamos contando y lo que vamos a contar en lo que viene. Se las voy a leer, dice Javier Hervada que ser hombre implica es una cuestión dinámica. Esto tiene que ver con el haciéndose y que por lo tanto es perfectivo. Tendríamos entonces tres notas ahí, previo al concepto, que sería, ser hombre es algo dinámico. Recuerden lo de proyecto, proyectivo y haciéndose, lo que somos seres haciéndonos. Y la otra cuestión es que es perfectivo. Es algo que se va perfeccionando o no, pero que requiere de un largo proceso. Proceso. Y dice Hervada, lo que no es, empezamos de nuevo, no es lo que debe ser, sino que debe ser lo que pudiendo ser aún no es. La vuelvo, es sencilla, parece difícil, pero encierra el significado de la propuesta de seres personales. Lo repito, está hablando de nosotros. No es lo que es lo que debe ser, sino que debe ser lo que pudiendo ser aún no es. Acá aparece la nota o la idea de proyectivo. Cada uno de nosotros no es lo que debe ser. Por ejemplo, si tuviéramos una lectura de carácter sustancial, diríamos, los que estamos acá somos lo que somos, ¿no? Dice Hervada, no es lo que somos lo que debe ser, sino que debe ser lo que pudiendo ser aún no es. Podemos llegar a convertirnos en persona, en seres personales, pero aún no lo somos ni lo seremos nunca de manera definitiva, porque todo esto es una cuestión dinámica, proyectiva. ¿Lo tomaron? ¿Tomaron nota del concepto? ¿O lo repito? ¿Lo puede repetir? Sí. No es lo que es. Si quieren remarquen este es, porque tiene que ver con sería ser al revés, ¿no? Remarquen ese es y seguimos. Lo que debe ser, coma, sino que debe ser, y remarquen ese debe ser, háganle un cuadrito, lo que pudiendo ser aún no es. Esto también pueden encerrarlo. Fíjense que tenemos entonces una expresión que dice es o ser. La expresión del debe ser o deber ser a la que ustedes están, toda persona que se acerca al derecho, estudia el derecho, se familiariza de alguna manera con esta noción de deber ser. Y por último, aún no es. ¿Qué quiero? Este concepto quiero que lo tengan para que después lo vayamos cotejando, chequeando cuando empecemos a hablar de persona y luego después nos traslademos a la idea de objeto, porque va a ser interesante corroborarlo y pensarlo. Fíjense, marca algo que a nosotros, marca algo que nos resulta difícil entender porque de alguna manera siempre nos han dicho o siempre se dice, y esto es discutible, y es bastante discutible, se dice que somos persona,
se dice que somos libres, se dice que, es decir, marcan algo que en realidad, bien pensado, no es así. Persona es un concepto que podemos llegar a alcanzar en diferentes medidas y nunca de manera definitiva. ¿Mm? No es cierto que seamos personas por el solo hecho de estar en el mundo. Esto es algo progresivo, lo mismo que no es cierto que seamos libres por el solo hecho de estar en el mundo. Em, Tal vez veámoslo, por ejemplo, en el caso de la libertad. Tal vez podamos decir, pero desde que alguien puede optar por A o por B de alguna u otra manera, ya es libre. Es cierto, aún estando muy condicionados, siempre tenemos la posibilidad de hacer algo o dejar de hacerlo, pero nosotros tendríamos que preguntarnos algo más. ¿No será esta supuesta libertad, el optar por A o por B, una libertad mutilada? Si toda nuestra vida estuviéramos muy fuertemente condicionados, aunque en última instancia pudiésemos decir, lo hago o no lo hago, ¿sería realmente eso una verdadera libertad? ¿Entenderíamos esto como libertad? Creo que no. Por eso es que estas notas deben ser entendidas como notas proyectivas. ¿M? Y más que nada, también creo que hay que hacer una referencia puntual a esto, porque esto nos deja, como hablábamos en la clase anterior de Consuelo, y esto nos deja como un poco inactivos. Se nos dice, ya son personas por el hecho de nacer, ya son libres por el hecho de ser seres humanos. No, 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 y además porque esto es muy peligroso. Suponer que uno es libre porque se dice o que se escribe que somos personas y somos libres, implicaría rendirnos ya ab initio a todo tipo de condicionamiento, manipulación y además, evidentemente, de trato no debido a nuestra condición de persona. Tenemos la posibilidad, podemos llegar a hacerlo y probablemente, después cuando veamos más adelante algunos rasgos, que es lo que queremos contar hoy, algunos rasgos de la condición personal, cada uno de nosotros se realice, puede llegar a realizarse en diferentes grados, pero nunca agotar ni lo personal ni nuestra condición de libre. Mm, Por decirlo muy convencionalmente, no me hace libre el hecho de que en un texto diga que estamos dotados de libertad. Esto sería la explicación más simple, ocultando el argumento anterior. No nos hacemos personas ni somos libres por el hecho de que en un texto diga que somos personas y que somos libres. Esa es la idea que quería marcar trayendo este concepto. Y entonces lo que vamos a ver es acercarnos más al ser personal, lo vamos a contrastar al ser personal luego con el trato o cuando nos tratan no como seres personales, sino como objeto, porque vamos a ver, siguiendo el esquema de uno de los textos que subimos, que es el de Laín Entralgo, nuestra idea es girar alrededor del tema del encuentro. Ahora, el encuentro o la relación, si se quiere, puede tener diferentes alternativas o diferentes matices. Vamos a ver después que hay, dice Lain Entralgo, una especie de paradigma de lo que sería el encuentro, que es el trato al otro como prójimo, y luego dos subespecies o dos modos de realizarse este encuentro. Uno afirmativo y uno defectivo. El primero sería que nos vean y nos traten, o veamos y tratemos al otro como persona, o nos vean y nos traten, o veamos y tratemos al otro como objeto. Cuando nos instalemos en este segundo caso, en el caso del objeto, vamos a entrar de lleno en algo que habíamos adelantado, que era el fracaso del diálogo. ¿Cómo se llama el segundo trato? Tenemos un El trato, sí, afirmativo y el otro. un afirmativo y uno defectivo.
defectivo o negativo, si les resulta más sencillo el término. Es el término que usa Laín, pero en realidad está hablando de un encuentro menoscabado, negativo, ¿no? Una relación negativa, lo que habíamos denominado en algún momento Cuando se de cosifica a la contacto. persona, Esto va a ser cuando tratemos al otro como objeto, o cuando nos traten como objeto, o cuando nos tratemos, porque muchas veces el encuentro que luego deriva en un desencuentro por un trato objetivante también puede ser de ida y vuelta. Podemos tratarnos al mismo tiempo como si se tratara de una especie de conflicto, de combate como objeto. Y puntualizar esto. Cuando hablemos de fracaso, cuando después hablemos de fracaso, vamos a tener que hacer una distinción. Tal vez sea una distinción sutil, pero me parece importante. Una distinción, esta distinción sutil implica que uno puede ver como fracaso, podría ver o pensar como fracaso, un diálogo que enhebrado en algún momento se disipa. Por lo que decía Buber, es imposible, y aunque pueda luego retomarse, Buber decía, es imposible que podamos mantenernos en una relación yo-tú en forma constante. No lo dice solo Buber, lo dicen otros, y la propia experiencia lo marca. Esto es imposible, lo que no implica que no pueda retomarse el diálogo. Necesariamente el tú se tiene que convertir en un ello. Acuérdense del ejemplo cuando interactuamos, muchas veces interactuamos en nuestra existencia cotidiana con otros y aparece el rasgo de la funcionalidad y esto implica que ya no hay una relación yo-tú, hay una relación yo-ello. Pero esta relación yo-ello es importante porque nos sostiene la existencia. Por ejemplo, si lo vemos a nivel institucional, nuestra relación con las instituciones. Habría otro trato, otro fracaso que ya es diferente. El segundo tipo de fracaso, que ya es más fuerte, es cuando el diálogo no inicia nunca o se rompe porque el otro abruptamente me empieza a tratar como objeto. Esta es una cuestión que es lo que vamos a denominar cosificación. Pero esto es una cosa diferente. Esto puede ser el resultado de la propia condición humana, que tratemos a otro como objeto, ya no sería funcional. Un trato al otro como objeto no sería un trato funcional. Por ejemplo, amo y esclavo. Lo podemos dar porque es un ejemplo que aparece en todos lados. Esto también implicaría un fracaso del diálogo, pero ya tiene otras connotaciones, es mucho más fuerte, denigrante y se quiere conculca abiertamente nuestra condición personal. Esa es la distinción que tienen que tener en cuenta a partir de los análisis que vamos a hacer. Y además también, cuando hablemos del ser personal, van a aparecer algunas consideraciones sobre el derecho. Si bien no hemos entrado todavía en el tema del derecho, pero cada uno de nosotros sabe que aun cuando no entremos todavía en el tema del derecho, estamos hablando del derecho en una aproximación muy sencilla y muy simple, como un conjunto, como una estructura de reglas. Esa es una noción de derecho que sin ir a fondo todos compartimos o podríamos compartir. Entonces, va a aparecer en algún momento esta noción de derecho como una estructura o como un conjunto de reglas o como un proyecto que se compone de estructuras y de reglas. Hecha entonces esta introducción, empezaríamos con, ahora les vamos a poner los esquemas y le cedería, entonces te cedo, Paula, Muy bien, vamos para a que empieces a compartir. desarrollar el tema. ¿Cómo lo veo? Ahí se ve, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, como Carlos ya adelantó un poco, hoy vamos a seguir con esta reflexión del ser humano como ser personal, ¿no? Que ya venimos hablando en clases anteriores. En particular, nos vamos a centrar hoy en que
nosotros para referirnos a los seres humanos, a nivel de lenguaje, nos podemos referir a ellos de dos maneras distintas, ¿no? Podemos referirnos a través de las palabras hombre o mujer, y también nos podemos referir como persona. Si nos referimos como hombre y mujer, tanto la palabra hombre como la palabra mujer son palabras genéricas. ¿Y por qué decimos que son palabras genéricas? Bueno, porque son palabras que al utilizarlas nos estamos refiriendo a un conjunto de individuos que tienen características generales comunes que hace que ingresen dentro de esta palabra, dentro de la palabra hombre o dentro de la palabra mujer. ¿Bien? Pero al definirlo de esta manera, no estoy haciendo referencia a ninguna característica propia o particular de cada individuo que conforma este grupo. ¿Bien? Solamente me refiero a rasgos generales y comunes que los hacen caer en estos grupos, por así decirlo, en este universo dentro de los hombres y las mujeres. Pero bueno, en sí, para utilizar las palabras genéricas, nosotros lo que tenemos que hacer es olvidar. Y ahora voy a entrar en esto. Lo importante, le quiero decir esto, que las palabras genéricas en sí incorporan a un conjunto, sea de individuos o de cosas que tienen características generales comunes. Ahora vamos a dar ejemplos, pero las palabras genéricas, por eso dice que ocurre con todas las palabras del diccionario, porque las palabras que utilizamos generalmente que nos posibilitan la comunicación, son estas palabras genéricas que a través de ellas podemos designar muchos individuos o muchas cosas. ¿Bien? Ahora, decíamos que para poder referirnos, ¿no?, y poder utilizar estas palabras genéricas, tenemos que olvidar todos los rasgos particulares, sea de cada cosa o de cada individuo, al utilizar esta palabra. Por eso hacemos una reducción de esas características. Esto, como decíamos, sucede no solamente con los seres humanos, sino que también con las cosas. Y un ejemplo que daba siempre el doctor cuando teníamos las clases en vivo y en directo, él, cuando daba este tema, nos pedía que tomemos dos sillas del aula, imagínense, y las dos sillas más distintas que podamos encontrar, y las colocaba encima del escritorio. Y en ese momento decía, bueno, había una silla, por ejemplo, que era toda de madera, que tenía para poder apoyar el cuaderno. La otra era una silla que no tenía esta tablita como para poder... Sí, perdón. Sí, Discúlpame, escucho, se te va Marcelo. cortando un cachito. Sí, ¿Se perdóname, se te corta? cortó justo al inicio cuando dijiste que el profesor ponía las sillas y ahí ya hizo puk, 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 y no pude entender el hilo. Como ok, para entender el dale. hilo desde el Sí, principio, obvio. perdón, ¿eh? No, gracias, Marcelo. Mira, no, lo que estaba contando era un ejemplo que daba siempre el doctor Negri cuando teníamos las clases en vivo y en directo, ahí en la facultad. Nos pedía que busquemos dos sillas las más distintas que encontremos. Entonces, por ejemplo, encontrábamos una silla que era toda de madera, que tenía para poder apoyar el cuaderno, y otra silla que no tenía para apoyar el cuaderno, que era negra, que era colchonada. Bien, las colocaba encima del escritorio, y él decía, nadie me puede negar que arriba del escritorio hay dos sillas. Y es cierto, nadie le podía decir que no eran dos sillas. Ahora bien, cuando él decía, miren la silla, ¿a cuál nos estábamos refiriendo? Bueno, no sé, podía ser cualquiera de las dos, porque la palabra silla, que es una palabra genérica, podía definir, digamos, podía utilizarse para cualquiera de las dos sillas. Ahora bien, estábamos dejando de lado un montón de características que hacían a la silla y que no estábamos refiriendo a ellas, y que justamente gracias a este olvido o a esta reducción de las características particulares, en este caso de una cosa, podíamos hacer uso de esta palabra genérica y todos entendíamos. ¿Bien? Entonces, justamente las palabras genéricas son posibles gracias a esta capacidad de olvido que tenemos los seres humanos. ¿Bien? Por eso podemos incorporar, sea grupo de cosas o individuos, en una sola palabra, y así comunicarnos.
Esta utilidad que le damos a las palabras genéricas, el doctor decía, tienen una utilidad invaluable que muchas veces no somos conscientes de realmente la importancia que tienen. Porque al olvidarnos, digamos, de estos detalles concretos, vamos a poder comunicarnos fácilmente con el otro. Imagínense si cada cosa del mundo, ¿no?, tuviese una palabra específica para que se pueda identificar teniendo en cuenta todos los rasgos particulares. Sería imposible la comunicación, porque sería imposible que exista una palabra específica para cada cosa del mundo. Entonces, es bueno esto en el sentido de las palabras genéricas porque nos permiten el diálogo, la comunicación con el otro. Pero bueno, es bárbaro con relación a las cosas. Perfecto, las utilizamos, nos sirven, nos ayudan en el lenguaje, pero cuando lo tenemos que utilizar la palabra genérica para referirnos a los seres humanos, ahí arranca el problema. ¿Y por qué? Porque al utilizar una palabra genérica, al olvidarme de estos rasgos específicos y característicos que nos hacen a cada uno, o sea, a cada cosa, o como también a cada individuo y que nos hace único e irrepetible, las palabras genéricas no pueden ingresar ahí, no pueden ingresar en la existencia del ser humano. No pueden ingresar en la existencia que es la esencia propia de cada uno. Porque justamente nuestra esencia no es genérica, es individual, única e irrepetible. Entonces, si nosotros usamos una palabra genérica para querer referirnos a los seres humanos, estamos mutilando la configuración esencial del ser humano. ¿Bien? Porque nos estamos refiriendo de una manera tan general que estamos perdiendo la esencia del ser humano. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer frente a este problema. Y el doctor hablaba también siempre de la palabra persona. Vieron que cuando arrancamos al principio habíamos dicho, bueno, a nivel del lenguaje, cuando nos referimos a los seres humanos, podemos referirnos hombre o mujer, o también a través de la palabra persona. Con esta palabra lo que se trata es de significar esto, que cada ser humano es único y es irrepetible. Ahora, me van a decir, bueno, mira, pero persona también es una palabra genérica, porque dentro de persona puede ingresar un grupo, una cantidad de individuos, o todos los individuos, y también es genérico. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos, ¿no?, para evitar esto y para poder rescatar a el ser personal del género? ¿Bien? ¿Cómo hacemos para que cada individuo sea rescatado de este género donde se pierden todos sus rasgos particulares que lo hacen el ser personal que es y que lo hacen único e irrepetible? Bueno, y acá lo que surge es el nombre propio. Cuando nosotros nacemos y nos nombran, nos rescatan del género. De hecho, el doctor, él siempre hablaba de que cuando un niño nace y se le da el nombre, se le da, es el primer acto de amor, es la palabra originaria. Y a través de ese nombre nos van a rescatar del género, y para el que me quiere y me nombra, soy único e irrepetible. Ese bebé que ha llegado al mundo y que sus padres nombran es único e irrepetible. Y lo nombran así a través de su nombre propio. Eso hace que ese bebé sea rescatado del género y sea único e irrepetible. Ahora les voy a mostrar, voy a hacer un cachito de acá. En este punto queremos hacer mención a este fallo que se llama Berén, que es de la Corte Provincial, de nuestra Suprema Corte, que es del año 1995, y que en este caso se dio que un padre y una madre presentaron un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, porque lo que sucedió fue que ellos querían inscribir a su hijo con el nombre Berén. Y cuando lo fueron a inscribir en el registro provincial de las personas, el registro se lo deniega. Entonces, a través de una resolución administrativa, ellos recurren,
la denegación, digamos, fue confirmada por una sentencia de Cámara, entonces ellos llegan hasta la Corte Provincial a través de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. No vamos a entrar en los tecnicismos ni en los agravios específicos de este recurso, pero lo que sí queremos nombrar es, y leerles, es el fallo del doctor Negri en relación a este caso particular que se aplica como anillo al dedo en relación al tema del nombre propio. Así que si me siguen, lo vamos a leer, es cortito igual, y dice lo siguiente: a la cuestión planteada, el señor juez doctor Negri dijo: la instancia de grado confirmó, con fundamento en los artículos 1 y 3 de la ley 18.248, la resolución dictada en sede administrativa por la que se denegó la inscripción del nombre Berén para una criatura del sexo masculino. Los padres del menor recurren, aduciendo en lo sustancial que la decisión colisiona con su libertad de elegir el nombre de su hijo. Invocan diversos artículos de la Constitución Nacional y Provincial y de la Ley 18.248. Entiendo que les cabe razón. La imposición del nombre que debe llevar el hijo constituye un acto especialmente delicado. De una vez y para siempre, un ser humano, es decir, un ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida, y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. En este caso, y en el marco de la ley que regula la situación, los padres eligieron para este niño el nombre Berén. Anunciaron de ese modo su ser. Adujeron motivaciones de eufonía y un antecedente familiar, pero como ocurre cada vez que un nombre se impone, pensaron antes que nada en su significado total. No encuentro razón alguna que pueda llegar a denegar efectos jurídicos a esta decisión familiar, tan especialmente íntima y comprometida. Todavía más, el hacerlo configuraría, entiendo, una inadmisible conculcación del derecho que a los jueces nos corresponde cuidar. La ley 18.248, que rige la materia, tiene que ser entendida en el marco de la delicada cuestión que regula. Ninguna disposición hay en ella, por lo demás, que debidamente interpretada pueda oponerse a una elección del nombre con la que se juzga. Lo que la ley procura evitar son situaciones límites, elecciones extravagantes, ridículas, afrentosas. Esto es, groseras inadecuaciones al compromiso implícito en toda paternidad, que es el de amar y cuidar a los hijos. Pero nada de esto ocurre en Berén. Se trata de la castellanización de un nombre extranjero, Bere, hecha en forma eufónica en una versión cuya grafía y fonética se adaptan plenamente al castellano. No hay nada en él agraviante ni contrapuesto a las costumbres. En cuanto al argumento del tribunal para rechazarlo por la posibilidad de que conlleve un inequívoco en orden al sexo, me parece carente de objetividad. Es más probable que, como dicen los recurrentes, se lo contraponga al femenino Berenice, a que se lo identifique con el nombre de Belén, que es agudo y no grave, y lleva el acento ortográfico que Belén no tiene. La eventual confusión con un apellido también aducida resulta totalmente conjetural. En definitiva, no encuentro razón alguna que pueda llevar a obstar jurídicamente a que los padres de Berén ejerzan con plenitud y libertad el delicado acto de elegir el nombre de su hijo, y lo inscriban de ese modo. Por el contrario, les cabe ese derecho bajo el amparo de la ley respectiva, lo que así corresponde sea declarado por este tribunal. Bueno, hay cuestiones técnicas de que el recurso es deducido y fundado y la sentencia de grado queda revocada. Finalmente lo que se resolvió, esto es el fallo del doctor Negri, pero finalmente por mayoría, lo que se decidió es hacer lugar a este recurso de los padres, se casó la sentencia impugnada y se ordenó finalmente que la autoridad administrativa, o sea el registro, inscriba a este niño con el nombre Berén. Nos pareció que era sumamente como ejemplificativo del tema del nombre propio y del rescate del género, y esto que dice el doctor en su voto de la unicidad, de demostrar que a través del nombre, este ser humano que viene al mundo se hace único e irrepetible, y que dentro de el uso que tienen los padres a través de su libertad, de ejercerla y sus derechos, de poder nombrar a ese bebé,
con este nombre que ellos habían elegido. Si me permitís, Voy a Paula, volver. Sí, una sola palabra sobre esto. Esto sí, me parece que indica también la enorme correlación que tiene una perspectiva como la nuestra con el derecho, porque muchas veces se dice, hablamos de la exacto. perspectiva dialogal, de lo dialógico, pero el derecho se trata de otra cosa. Acá claramente se ve que en este fallo, que es posible fundamentar o dar razones en un fallo que encierran ahí toda una antropología, si uno lo lee y lo relee, toda una antropología detrás de lo que está diciendo, lo que decía Héctor, para reafirmar el derecho al nombre. Aparece la condición de persona, aparece la condición del otro, aparece el nombre, aparece la contraposición persona y género. Todo lo que nosotros contamos está como, por supuesto, de tener, más allá de conocimiento, una enorme capacidad para expresarlo, pero esto era propio de Negri, que veamos cómo se puede, cómo nuestra perspectiva claramente se puede trasladar, tiene realidad, tiene entidad y sirve y sirvió como razón fundamental para convertir un fallo o una decisión que era injusta en algo justo. Me parece a mí que es importantísimo, más allá que hay muchas sentencias, hay otras del propio Negri, marca ese nexo ineludible entre hombre y derecho. Creo que es una prueba desde el punto de vista judicial abrumadora. Adelante, Paula. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un fallo, es muy lindo, aparte de las palabras, cómo se expresaba el doctor realmente es muy claro, y tal cual, cómo se puede demostrar que a través de una sentencia, vemos todo esto que estamos estudiando, lo vemos ejemplificado acá en un voto del doctor y que después, bueno, se hizo eco en la decisión final. Bueno, pero vamos a decir, si ya estamos hablando de que lo importante de la unicidad y de respetar y de hacer referencia a estas características propias de cada individuo, lo que nos preguntamos es por qué es necesaria esta idea genérica, ¿no? De hombre, de hablar de hombre y hablar de mujer. ¿Qué sentido tiene esto de olvidar los rasgos que le son propios a cada persona, que lo hace único y irrepetible, para referirnos a ella otra vez como a través del género, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos utilizando las palabras hombre y mujer? Y bueno, es importante porque justamente la ciencia se conforma desde lo genérico. Es importante también rescatar esto y que justamente para poder definir la realidad eh, se tiene que recurrir a esta abstracción de los rasgos particulares, si no sería imposible hacerlo. Así que bueno, de esta misma manera, las palabras genéricas son, así como para la ciencia, también lo son para el derecho, eh, donde nosotros proclamamos normas, ¿no? Los derechos se proclaman en normas abstractas, porque justamente abarcan una cantidad indefinida de casos. Entonces, también vamos a dar las palabras genéricas en el derecho, y por ejemplo, bueno, cuando en el derecho penal, en el código, en el artículo 79 se refiere al que mataría a otro, ¿bien? O sea, ni la ciencia ni el derecho pueden comprender justamente al sujeto en concreto, ¿no? Pero, sin embargo, contribuyeron a que se desplieguen estos rasgos de unicidad del ser personal. Y justamente se ve esto en el fallo. O sea, el derecho, si bien está referido a todas las personas en conjunto, se refiere a un rasgo a nivel general, permiten que cada individuo pueda desarrollarse en su propia unicidad y en sus propios rasgos particulares y que lo hacen único e irrepetible. El derecho nos permite eso. Así que me parece, Carlos, que acá entras vos, te dejo. Sí, volveme un cachito a ver. Te Volveme vuelvo. la filmina. ¿Esta o la anterior? Sí, Ahí. ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Fíjense, ahí dice, ni la ciencia ni el derecho pueden comprender al sujeto concreto. Esto está muy claro porque son proyectos genéricos. Sin embargo, han contribuido a que se desplieguen los rasgos de unicidad personal. Pero yo diría que ahí podríamos marcar alguna excepción muy importante. Si bien la cuestión que estamos comentando tiene que ver con la tensión en las palabras, la tensión
respecto de hombre, la atención respecto de persona, como bien decía Paula, es inevitable, tiene una razón de ser, las palabras genéricas. Hay algunas situaciones en donde sí tenemos que tener en cuenta el sujeto concreto o el contexto, en que el derecho puede tener en cuenta el sujeto concreto y el contexto, pero no sería el derecho, sino el operador jurídico que estuvimos analizando recién, que es el juez. ¿Mm? ¿Por qué? Decía, por ejemplo, el caso de las reglas. Aristóteles lo tenía muy claro. Él decía que las reglas son como algo, como si se tratase de una, hoy podríamos decir, por ejemplo, una ropa que no sea medida, una ropa estándar que le puede quedar bien a muchas personas, aunque corporalmente estas personas sean diferentes entre sí. Pero también hay ropa que puede hacerse a medida. La ropa que puede hacerse a medida me puede quedar bien a mí y no a otros, aun cuando unas mínimas diferencias corporales. Las reglas solo pueden abarcar el primer caso, es decir, son reglas que alcanzan muchísimos casos. Ahora, esto puede generar un problema cuando el juez tiene que resolver un caso en concreto, porque son muchas las variables de las reglas y a lo mejor algunas de las cuestiones que están en juego no han sido receptadas por esa regla. ¿Qué puede hacer el juez? Y acá va a surgir algo importante que también tiene que ver con esta cuestión de género, que es la aparición de la equidad, ¿no? En el trabajo, Héctor dice, la función de la equidad, que Aristóteles llamaba la justicia del caso concreto, es precisamente tomar algún rasgo puntual de las personas que están involucradas en el conflicto, algún rasgo muy puntual que la definición no puede admitir, y tomarlo como variable decisiva, por ejemplo, para concederle o no un derecho. Entonces allí aparece la equidad sería la justicia del caso concreto. Si lo queremos en términos de lo que estamos contando ahora, es poner en consideración un rasgo personalísimo que no se deduce casuísticamente de la regla, pero que el juez considera importante porque aunque la regla no lo diga, aunque lo diga de forma muy genérica, en esa situación concreta puede generar algún daño o conculcar algún derecho. Entonces ahí es donde, o ahí es cuando concretamente va a aparecer el ser personal. Fíjense, ya que estábamos hablando de las tensiones de las palabras, cuando hablamos de que es imposible, Paula decía que es imposible tener una palabra para cada situación diferente. Las sillas sí son parecidas, pero por ahí una de las sillas está rota, tiene una tapita en la tapa, tiene el respaldar mullido. Si tuviéramos que mencionar todas las sillas con estas características sería imposible. Por eso la tensión y por eso la necesidad de que hagamos uso de este lenguaje. Héctor hablaba, me acuerdo de que él hablaba cuando hacía referencia a las palabras genéricas, a un cuento de Borges que se llamaba Funes el Memorioso, siempre lo contaba en las clases, y el problema que había tenido, supuestamente, creo que era real esto, el problema era un peón, un hombre de campo, que un día montando un caballo, el caballo lo tira, lo rescatan, lo hospitalizan, pero no importa, aunque fuese cuento o no, esto sería realidad, ¿no? Seguramente hubiese sido realidad. Funes empieza a jactarse que puede percibir cualquier dato de la realidad que otros no pueden percibirlo, pero que le puede poner un nombre a cada cosa de la realidad. Dice, yo sé que tal flor tiene tal característica, que la que está al lado tiene tal otra, entonces le ponía un nombre diferente y que los demás no pueden hacerlo, que el hombre común no puede hacerlo. Pero claro, esto le hacía imposible a Funes conservar, había perdido como la memoria, porque no podía englobar, no podía meter dentro de lo genérico cosas de las que tenía una percepción directa. Solo le podía, o solo identificaba algo, no le ponía un nombre diferente. Entonces, por ejemplo,
imagino en un rosal que había 10 rosas, cada rosa tenía una nota, un matiz diferente, usaba 10 palabras para esto. Esto terminó con haciéndole perder a Funes, alterando gravemente sus facultades mentales, porque nadie puede vivir sin memoria y nadie puede nombrar a todo lo que se le presenta con una palabra, con un término diferente. Como bien lo decía Paula, necesitaríamos diccionarios con miles, miles y miles y miles y miles de millones de palabras o de términos. Sí, de hecho, me acuerdo que Héctor decía que Funes murió abrumado de palabras. Ahí está. Decía él. Exacto. No Exacto. no podía descansar en un término genérico que le permitiera pensar a alguien, Ujú. pero si no, no, se acordaba de alguien, pero se acordaba, entonces no era fulano, ni siquiera era José, había que ponerle otro nombre, otra característica, porque José tenía una nota distintiva que no sé, era más alto, más bajo, lo que fuese, ¿no? Por eso la necesidad de las palabras genéricas, tanto en ciencia como en derecho. Ahora, Héctor dice algo interesante en algún momento. Él dice, hay como una paradoja. ¿Por qué? Fíjense cuál sería la paradoja. Él dice, nos apoyamos en el derecho, pero el derecho es una propuesta o un proyecto genérico. Por lo tanto, si es genérico, es impersonal. Impersonal significa, es un proyecto de convivencia, pero no está dirigido a nadie en concreto. Es impersonal. Y es paradójico, ¿por qué? Porque el derecho lo que intenta promover es, lo vamos a ver después con mucho más detalle, lo que intenta promover de manera limitada es el encuentro personal. Él dice así, a ver si lo puedo parafrasear, él dice, el derecho apunta a la personalización de sus destinatarios. Fíjense la paradoja. Un proyecto impersonal, por eso por su condición de abstracto, que sin embargo procura un proyecto, proteger o fomentar un proyecto personal de aquellos que son sus destinatarios, ¿no? Paradójico, algo impersonal que promovería lo personal. Pero aún siendo paradójico y siendo limitado, este es el papel fundamental que juega el derecho. El papel fundamental que juega el derecho es generar condiciones de posibilidad para que el encuentro que nos hace o nos convierte en seres personales se constituya como tal. Bueno, esta tensión es ineliminable, no desaparece nunca, a veces genera problemas, pero pueden ser resueltos en última instancia, como en el ejemplo que les di, tratándose de un operador judicial, rescatando o tomando en cuenta un dato que la propia casuística no puede percibir. Después vamos a ver, ahora vamos a hacer un brevísimo intervalo, como esta casuística del derecho muchas veces también se contrapone o genera problemas con nuestra condición de seres personales. Si yo digo que fulano de tal es persona, doy un paso más diciendo más que el decir que es un hombre, o varón o mujer. Pero me está faltando algo, porque esas dos personas, por ejemplo, si comparamos dos o nos referimos a dos personas, tienen, dice Héctor, tienen afectos, dolores, frustraciones, proyectos que siempre van a ser diferentes o distintos. Por eso, aunque ganemos mucho terreno con el uso de la palabra persona, para no pasarnos del lado de la objetivación, ningún término va a poder percibir, por ejemplo, la diferencia de proyectos, que puede ser abismal, para ponernos en el ejemplo, ¿no? Con Paula, si los dos somos personas, pero claramente los proyectos, o probablemente los proyectos, nuestros proyectos de vida sean totalmente distintos. Entonces, si bien que nos digan personas los dos, nos sacaría un poco de la objetivación, no alcanzaría, no sería suficiente para ver esa disparidad de proyecto. Por eso el nombre personal es claro. Y el nombre, con el tiempo, y respecto del nombre personal,
para mí dije, un ejemplo podría ser el siguiente, porque uno dice nombre propio. Claro, si uno lee una lista, ¿cuántas veces en los lugares que hemos estado, sobre todo de formación, que hay listados, por ejemplo, para corroborar la existencia, muchos han mencionado mi nombre, el nombre que me puso mi madre y me puso mi madre, pero no deja de ser impersonal. En una lista, Carlos Carrera, Juan Funes, María Gómez, Luciana, no deja de ser, no la convierte, que alguien diga mi nombre, no lo convierte en personal. Y, el ejemplo de Héctor que me abrió a esta cuestión es, no, aun cuando me digan Héctor, él decía, aun cuando me digan Héctor, yo voy a recordar siempre a alguien que lo decía, pero de una manera completamente diferente y distinta a todos los otros. Y él hacía referencia a la madre. No podría decir Héctor Negri o Héctor. Tal vez el Héctor tendría un matiz especial, pero ninguno tenía el matiz que le ponía la propia madre. Entonces, me parece Eso, que... profe, Sí, perdón, eso sí, tiene sí. que ver un poco con el encuentro, ¿no? Cuando alguien te dice el nombre, pero de una manera particular, es el encuentro, en definitiva. Suena, yo creo que suena, ¿no? Suena de una manera diferente. Tiene una entonación distinta. Que alguien te diga Jerónimo, Carlos tiene o tu apellido, tiene una entonación distinta a que alguien lo lea en una lista. Sí, yo estoy diciendo, a ver, Jerónimo Gallazo, perdón, pero no deja de ser, hasta te diría, de tener un sonido impersonal, como decís bien vos, en un encuentro, el Carlos o el Jerónimo, que miles de veces puede repetirse, por ejemplo, hasta funcionalmente en un trabajo, con alguien con el que vos generas un encuentro, esto diría, con alguien que te quiere, suena de una manera distinta e inigualable. Aparte es irrepetible, ¿no? Esa persona cuando no está más, nadie podrá volver a mencionarte o nombrarte como lo hacían. Por eso, con el tiempo y a la luz de los ejemplos que Héctor que proponía puntualmente, pude descubrir entonces esta idea, la idea del nombre propio. ¿Qué te saca? Pues no es un bebé, no son los bebés que nacieron. Sí, en una maternidad muchos bebés, muchas bebas, pero es genérico. No, ese es el fruto de nuestra relación, dirán la madre y el padre. Mariela, Beren, Luis, Carlos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, como dato a reiterar, costumbre a reiterar en las clases, vamos a hacer un pequeño corte, 10 minutos, y vamos a seguir con la segunda parte, seguir comentándoles el esquema y con otros contenidos. Así que muy breve, 10 minutos y seguimos con el tema. Dale, profe. Carlos, si querés pausar la grabación. Perfecto. Se me fue la... No, detener video. Se detuvo, ¿no? Porque se me fue lo de grabar, no lo encuentro ahora. Aparece sigue grabando. grabando. Sigue. Sí. Espera. Lo voy a agrandar porque no lo tengo como opción. Ahora sí, a ver si acá está. Acá está. Bien, seguimos entonces con los desarrollos. Acá tenemos en el esquema un concepto de Pedro Lenin-Tralgo, como les habíamos dicho, creo que le hicimos alguna mención. Fue un filósofo y un médico muy importante, español, con una obra muy interesante, en base también de nuestros contenidos. Ustedes tienen Teoría y Realidad del Otro, que es un
un libro buenísimo de Laín. Y también hay otro interesante, este no lo subimos, lo marco simplemente, lo estudian los médicos, o en algún momento se estudiaba en la Facultad de Medicina, que es el análisis de la relación médico-paciente. Laín Entralgo era filósofo y médico. Después de haber escrito Teoría y Realidad del Otro, hace un análisis de la relación, del encuentro entre el médico y paciente. El libro se llama La relación médico-paciente, que también es interesantísimo, ¿no? Simplemente para los médicos. Digo, si por ahí lo ven, lo tienen, alguno lo tiene, alguien tiene un familiar médico, o por ir revisando alguna vez, si son de revisar, bueno, se está perdiendo un poco el hábito ese, son de revisar o meterse en librerías, mirándolo, y tiene otro libro también breve, muy cortito, El hombre como empresa, que se llama El hombre como empresa en el sentido de algo que acometemos con el fin de perfeccionarnos y convertirnos en personas, no en el sentido de empresa carácter economicista, ¿no? como tiene hoy el término. Bien, hecha esta referencia sobre el autor, dice, la persona debe oscilar, una nota de la dimensión personal, que debe oscilar entre la absoluta propiedad y la absoluta entrega. Acá, ustedes, para explicarlo es muy sencillo. Recordemos, nosotros hacemos una referencia en esta expresión que nos parece similar a la que proponía Martin Buber, cuando Martin Buber decía que habitaban al interior de cada uno de nosotros un polo individual y un polo personal, y que este polo individual y polo personal de alguna manera estaban en permanente tensión, en permanente conflicto. Cuando hablamos de absoluta propiedad, estaríamos hablando del polo individual, de nuestra condición de individuo, y la absoluta entrega tiene que ver con lo que Buber denominaba el principio ideológico, que es salir, descentrarse y salir hacia el otro, que es el polo personal. Vamos a la que sigue. Si podés, Paula. Propiedades constitutivas del ser personal. Vamos a ver propiedades y vamos a ver de los rasgos. Un dato que tal vez ya ustedes tengan asimilado es que todas estas propiedades y todos estos rasgos no pueden de alguna manera ser pensados si no pensamos al mismo tiempo la diada, yo tú, yo otro. Son rasgos que no pueden pensarse si no pensamos o no tenemos siempre en cuenta que al mismo tiempo estamos hablando del otro, ¿no? De uno y del otro. La primera nota constitutiva del ser personal de la que habla Laín Entralgo es intimidad. O que él refiere. Y yo voy a recordar, podemos recordar juntos uno de los análisis que hacía López Quintás sobre las notas del encuentro y el diálogo. Él decía que la intimidad fundamentalmente sería, desde el punto de vista individual, un núcleo que nos constituye, nos da fijeza, nos convierte en único y que de alguna manera es intransmisible, y que además tampoco puede ser alcanzado por otro o por el otro por más esfuerzo que haga. Pero además, salvo que nosotros le permitamos acceder a nuestra propia intimidad. Pero además un dato interesante que marcaba López Quintás, él dice, hay muchísimos rasgos o notas que tienen que ver con nuestra intimidad que solo aparecen, afloran, o empezamos a ser conscientes de ellas en nuestro encuentro, en nuestra vinculación con el otro. Para que se dé un encuentro, Buber decía, hay dos puntos de partida. Uno, que los sujetos que se van a encontrar, las personas que van a encontrarse,
están siempre, y esto no puede alterarse, ni puede modificarse, ni puede romperse, a distancia. Es decir, la distancia es un dato esencial. ¿Por qué la distancia? Porque la distancia posibilitaría, entre otras cosas, que no nos podamos fusionar con el otro. A distancia. Esta distancia no se puede romper. Sin embargo, esta distancia es fundamental para que se dé la relación y para que se dé el encuentro. Porque la relación, o el encuentro propiamente dicho, solo puede darse entre dos personas que se dicen al mismo tiempo, yo, tú, o yo desde el ángulo, por ejemplo, con otro, yo desde mi propia referencia y el otro desde su propia referencia dice yo y al mismo tiempo dice tú. Esto implica que podamos entrar en relación. Somos individuos que podemos dar un paso posterior y vincularnos, encontrarnos, pasar a ser personas y configurar la relación. Por eso, cuando el otro, cuando yo me acerco al otro de una manera receptiva y personal, el otro es distinto a mí, pero no por esto tiene que ser distante. Y cuando genero el encuentro, se genera un ámbito, un ámbito de intimidad que no tiene que ser visto con características tempo-espaciales. Es decir, tratemos de pensar la intimidad. Sé que resulta difícil, pero esto también producto de la mentalidad moderna. Pensemos muchas nociones del diálogo no en un sentido tempo-espacial. No veamos tanto el dentro y el fuera, dice López Quintás, por ejemplo. No pensemos tanto lo íntimo como algo que está metido adentro, como si fuera un estuche, sino desde el punto de vista dialogal. Es como una especie de atmósfera. La intimidad en un encuentro es como una especie de atmósfera. Por lo cual, dice este autor, el otro, si bien es distinto, no es distante. Cuando no se genera el encuentro, cuando no se genera este ámbito de intimidad, el otro, además de ser distinto, puede convertirse en distante. No nos confundimos, somos distintos, pero esto no significa que seamos distantes. Generamos este ámbito de intimidad que se produce a partir de la relación con el otro. La libertad, de la cual tantas veces hemos hablado, libertad, más que nada, Lain Entralgo dice que la libertad tiene que ver con la posibilidad de responder al otro. Después va a venir la responsabilidad. Libertad implica esa opción que tenemos, o bien de aceptar y que nadie nos puede quitar, de aceptar el encuentro, dice Lain, habría dos o tres posibilidades. Una, rechazar el encuentro; otra, aceptar el encuentro; y otra, tratar de mantenerse al margen del encuentro. Más allá del diferente valor o jerarquía que puedan tener estas tres actitudes, que por supuesto llevan un fondo muy diferente, en las tres se está marcando claramente este ejercicio de la libertad. Y no nos olvidemos que una noción que comparte Lain Entralgo, la libertad desde un punto dialógico no es un punto de partida, sino es el resultado. Lo mismo que la persona. El concepto de persona como el concepto de libertad no son puntos de partida, son probables o posibles resultados que pueden generarse o no con el encuentro. Si entendemos la libertad en un sentido profundo, nivel 2, como dice López Quintás, o auténticamente dialogal. Es el producto, puede ser el producto, nunca es el punto de partida. Responsabilidad. La responsabilidad implica, ¿se acuerdan cuando se habló del hombre como persona y la llegada del mundo al hombre y la cultura que aparecían o se generaban dos dimensiones? Una de esas dimensiones tenía que ver con la ética. Y después iba a venir la posibilidad de si los valores o la cultura podía juzgarse de una manera positiva o negativa. La responsabilidad tiene que ver con la ética. La sola presencia del otro ya implica una exigencia de responderle, y ahí aparecen las experiencias reversibles, ¿no? De ida y vuelta, apelación y respuesta. Soy responsable del otro ante el otro, y esto inaugura o hace aparecer la ética como un dato de nuestra condición humana. Inteligencia, simplemente
¿qué significa el término inteligencia? Inteligencia viene de intelligire, que es leer y leer en profundidad. El ser humano es el único ser de la creación que puede inteligir, y en este inteligir, que implica leer en profundidad, es capaz si la actitud ante el otro es receptiva y es amorosa y es de ida y vuelta, llegar a los estratos más profundos de la personalidad del otro, de cada uno de nosotros. Vida y apertura. Vida tiene que ver con las tres posibilidades. Acuérdense, todo lo creado se maneja a través de tres niveles, que son el estar, el vivir y el existir. El estar lo compartimos, lo comparte el animal, lo comparte la piedra y lo comparte el humano. El vivir ya no lo tiene la piedra, lo tiene el animal, lo tiene la planta y lo tiene el humano. Pero un último nivel propio del humano, que no lo tiene ni la piedra, ni el animal, ni la planta, es el existir o el coexistir. Nosotros, como seres humanos, nos movemos en estos tres niveles. Estamos, vivimos y existimos. Y abertura, lo que ya habíamos contado en clases anteriores, la que hace referencia a la IN, esta apertura a lo absoluto, a Dios, a los otros y al entorno. Vamos a la última. A ver, la persona humana se presenta ante nosotros como un dato. Todos estos rasgos que vamos a ejemplificar de una manera muy sencilla, todos estos datos tienen como contrapartida, cuando al otro se lo ve como objeto, la inversión de los términos de cada una de las situaciones. Simplemente, si le sacamos, por ejemplo, las primeras, el in, esto va a ser una nota constitutiva cuando al otro o el otro lo veamos o lo tratemos o nos trate como objeto. Entonces van a ver que hay como una especie de correlación. Estos rasgos se invierten y lo que le podemos sacar es, en los tres primeros el in y en el otro le sacamos el no. Veamos el primero, inabarcable. Uno de los datos del conocimiento de la ciencia, que implicaba cuándo se podía conocer algo, y este conocimiento podía ser cierto, verdadero, infalible, irracional, era poder abarcar, poder mensurar aquello que estamos conociendo. Este es el dato duro de la ciencia. Puedo conocer algo cuando lo puedo abarcar. Esto implica que lo puedo agotar. Si lo puedo abarcar, y en la medida en que lo puedo abarcar, me muestra todo lo que tiene para mostrarme el objeto, sus secretos, y a partir de ahí aparece el conocimiento científico. Claro, una cosa completamente diferente es el conocimiento personal. El otro para mí es inabarcable. ¿Qué quiere decir que sea inabarcable? Inabarcable es que de ninguna manera, por más que lo adjetive, por más que lo cuantifique, por más que le agregue notas, nunca voy a poder ponerme desde el lado de afuera y decir he abarcado completamente lo que significa o la realidad de Juan, María o Pedro. Sin embargo, prestemos atención a esto. ¿Por qué somos inabarcables? Porque somos un misterio. A diferencia del problema, López Quintás dice, él juega con la categoría de problema y misterio. ¿Qué sería un problema? Un problema es una dificultad que me presenta la realidad. ¿Y cómo lo resuelvo? Y tenemos muchas tácticas o estrategias para resolver un problema. Por lo pronto, rodear el problema, mensurarlo, delimitarlo, analizarlo, encerrarlo en 4 dimensiones, y de alguna u otra forma ese problema lo voy a poder resolver. Ahora, López Quintás dice, esto es imposible si se trata de cuestiones que exceden lo meramente objetivo, porque allí aparece la figura del misterio. ¿Qué sería el misterio? ¿Cuál es la diferencia entre un misterio y un problema? Y un misterio es algo que de alguna manera no tiene resolución, pero yo no puedo agotar. Me desborda por todos lados. Es como si estuviera metido dentro de algo que
que puedo intuir, pero no alcanzo a precisarlo porque no lo puedo medir, no lo puedo encerrar en una cajita. Por lo tanto, el misterio implica una actitud diferente al problema, y la actitud diferente consiste nada más ni nada menos es que la actitud respetuosa que tengo que tener ante un misterio y ante un problema. El mundo hoy, siglo XXI, parece haberse olvidado completamente de la categoría de misterio, y todo para nosotros es un problema, y todo lo encaramos como si se tratase de un problema, y todo problema tiene que ser una solución. Entonces, así como ninguna cosa, por ejemplo, el conocimiento científico se le puede escapar siendo primero un problema, cuando el conocimiento científico pone la lupa, pone la mano, objetiva, cierra, cosifica, investiga, penetra sin pedir permiso, lo resuelve. Esto también muchas veces pretende hacerse ante nosotros como personas. No, imposible, es un misterio y es inabarcable. Misterio no significa algo irresoluble, algo que no se puede pensar, sino algo que tal vez no necesariamente venga de la mano de una respuesta, sino que nos está indicando la actitud que tenemos que tener ante ese otro que aparece como misterioso. Inacabado, tiene que ver con la condición proyectiva. Los seres humanos no pasamos de la potencia al acto. Por ejemplo, la filosofía tomista utilizaba las categorías de potencia y acto. ¿Qué implica potencia y acto? Potencia y acto es el ejemplo sencillísimo y repetido, una semilla. Una semilla no es todavía una planta, pero la semilla dentro conserva tiene aquellas notas que si la regamos, le damos un buen suelo, se va a terminar convirtiendo en lo que no podría dejar de ser y siempre va a ser lo mismo. Una planta con ciertas notas, por ejemplo, características. Entonces, la semilla ya tiene en potencia lo que luego va a ser en acto. Los seres humanos no pasamos de la potencia al acto. Los seres humanos nos manejamos con otros esquemas, que son el esquema de la apelación-respuesta. Ya esto, ustedes podrán intuir, ya esto está indicando que yo no puedo considerar y tratar al otro, si lo veo como una persona, como algo agotado, aunque de hecho es lo que hacemos habitualmente. Le ponemos un adjetivo a alguien y ya está. Sería algo así como, hay miles de ejemplos, sería algo así como la madre del prejuicio, ¿no? Está acabado porque se crió en tal lugar, entonces nunca va a poder progresar, nunca va a poder completar sus estudios, nunca va a poder llegar a ser un universitario. Es más, el sumum, lo recalco, ¿no? El sumum de este trato no debido, consideración no debida al otro, es suponer que porque alguien nació en un barrio humilde nunca va a poder terminar estudios universitarios, ¿no? Ese es el sumum de la despersonalización. Alguien es humilde, entonces si es humilde nunca va a poder completar sus estudios universitarios. De ahí podríamos llegar avanzando un poco a la inferencia, y hasta ahí voy a llegar a sostener que, por lo tanto, si hay algo que no debe ser considerado, tenido en cuenta para el desarrollo de una sociedad que se precie de tal, es multiplicar demasiado la cantidad de ámbitos educativos, ¿no? Triste y terrible. Inaccesible. Como les decía hoy, a veces hasta uno mismo es de alguna manera inaccesible a su propia realidad, porque nadie de nosotros se conoce a fondo. Y esto claramente se demuestra cuando por la presencia de otros nos damos cuenta que somos capaces de hacer algo que antes suponíamos que, o no nos habríamos imaginado nunca que podríamos llegar a haber hecho. Entonces, fíjense, hasta nosotros mismos somos de alguna manera inaccesibles. Y el otro es inaccesible
salvo, como decía Negri en algunos trabajos, que su actitud venga presidida de una actitud respetuosa. Si no es accesible, no hay manera de acceder. El problema es que esto después se traduce muchas veces en un intento, como el otro es un problema, en un intento de violentar la realidad del otro. Pero como personas, tanto yo como el otro, cualquiera, es inaccesible. Y yo solo tengo acceso a mi propia condición personal a partir de la presencia del otro. Habrá miles de cosas que a lo mejor puedo llegar a hacer, pero sin la presencia del otro, tal vez no lo descubra nunca. Innumerable, lo que veníamos contando, lo que tenía que ver hoy con el tema, el ejemplo de Berén, ¿no? No somos, somos innumerables, somos nombrables. Pero de hecho, acá hay un dato interesante que tiene que ver con la funcionalidad y con el yo-ello. De hecho, muchas veces, y lo decía Gabriel Marcel, de hecho muchas veces tenemos que catalogar, aparece el catálogo, porque es necesario para determinadas actividades o tareas catalogar. Entonces poner números, por ejemplo, un número de legajo, un número de documento, por cuestiones de funcionalidad, esto no es tan terrible. Ahora, lo que decía Gabriel Marcel, y él lo tomaba de su experiencia después de la Primera Guerra Mundial, es que muchas veces el número se convertía en el fin último, no en el medio. Por ejemplo, más allá del contexto que lleva el ejemplo, en las cárceles en algún momento se identificaba a los presos con un número. Entonces ya era el paroxismo de la desconsideración personal del otro. Pero ahí era numerable. Y muchas veces nos molesta el que seamos considerados como un número. Decía Héctor también en otro trabajo, terminamos siendo un número que es usado, por ejemplo, políticamente para votar. Es un número más, nos consideran porque somos un número que acrecienta, que suma, que agrega en una votación que alguien tenga más votos que otro. Y después no se nos considera más. Bueno, nuestra resistencia es que no somos numerables, somos nombrables. No susceptible de ser... Profe, Sí. con respecto a eso, también pasa cuando por ahí, bueno, pasó puntualmente con una amiga que tenía a su hija internada en el hospital de niños y ella escuchó que decía, la cama 20 se va al quirófano. Y en realidad no era la cama 20, era una niña que estaba ahí internada a punto de una cirugía. Y a propósito de eso se estableció un proyecto que llegó acá a la Cámara en La Plata y era que en los hospitales públicos de la provincia tengan todos los chicos su nombre con un cartel. Y de ese proyecto que lo hizo la biblioteca del otro lado del árbol, le dieron lugar y se aprobó la ley de a cada niño con su nombre y niña, y en los hospitales públicos, yo he ido al hospital de niños a colaborar, y en las camas está el nombre de cada nene arriba de la historia clínica. No lo sabía, me parece, no lo sabía. Sí, muy bueno. Me parece un dato muy importante, porque se genera cuando vos te dirigís a otro y vuelvo a contarlo, esto lo aprendí y lo entendí con el propio Negri. Durante muchísimo tiempo, no sé si muchísimo tiempo, durante un tiempo había como una especie de respeto y que todo respeto cuando uno se encuentra una persona muy emblemática también lleva su inevitable, lleva cierta dosis de idealización. Pero, y yo le decía, doctor, él me dice, no me digas más, doctor. Cuando veas que yo quiero ser más que un profesor, para vos un amigo, vas a ver que no vas a tener ninguna dificultad en llamarme por mi nombre. Después de mucho tiempo le empecé a decir Héctor, y es cierto, y después ya
siempre nos tratábamos por nuestro nombre. Hay como una especie, genera como una especie de intimidad que claro, a veces es difícil, ¿no? Uno no se anima, no tiene, parece que no está confianza. Y de hecho yo creo que muchas veces, me parece que muchas veces es un indicador. Cuando alguien uno no lo llama por su nombre, más allá de que tuviera ganas de hacerlo, o le parece importante, o no porque quede bien, tal vez hay algo que te está indicando que no sea del todo exacto llamarlo por el nombre, ¿no? Que algo te está alertando. No sé si me explico. Me cuesta mucho llamarlo por el nombre. Tal vez no me cueste mucho cuando hay tantos años de relación, no por una cuestión de timidez, sino porque debe haber algo que me esté diciendo no merece, vamos a ponerlo así, entrecomillado, no merece que lo llames por su nombre, ¿no? El dato ese sí, me parece importantísimo. Y después, bueno, cada uno es capaz de percibir aun cuando usen tu nombre, en realidad es lo mismo que te dijeran X, Z o B. Tiene una entonación, ¿no? Yo creo que tiene una entonación que es misteriosa cuando vos te das cuenta que alguien te está llamando por tu nombre y lo está haciendo un poco más que decirte Julio, Luis, María. Sí, Julio, Luis, María, de nombre propio, pero la entonación, esa entonación es imperceptible y la siente cada uno cuando se vincula con otro, ¿no? Alguien te puede llamar 10 millones de veces Profe. Luis y vos te das cuenta que no tiene esa entonación que permitiría generar el encuentro, ¿no? Sí. Me pasaba mucho en el secundario, no era lo mismo cuando un profe me decía Jero o Jerónimo, me sacaba presión, me sacaba un poco ese miedo a que él, que me llamaba por el apellido. Sí, 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 porque tiene algo de limitante, ¿no? El apellido cuando uno se dirige a otro, tiene bastante limitante. Creo que es una cuestión, cada uno lo hará o no lo hará, creo que es una cuestión de percepción, esa entonación. Por eso es que en el ejemplo negro decía, no me voy a olvidar nunca, claro, la entonación que tenía la madre, que tal vez ni siquiera era querido, pero era tal el sentimiento que tenía por él que tenía que pronunciarlo de una manera diferente a como lo podría haber pronunciado yo, que tal vez era por una cuestión más de amistad y que él percibía, ¿no? Y que creo que es una cuestión, es más, creo que es como muchas cosas misteriosas que aparecen en el encuentro, creo que ni siquiera es susceptible de ser buscado como un acto voluntario. Creo que no sé si me estoy acordando de un libro de la desnudez del rostro, de las palabras de Edna, creo que se podría decir de esta manera, creo que la forma te desnuda, ¿no? Aunque vos no lo quieras, la manera como te dirigís al otro revela lo que vos sentís ante el otro, aun cuando no lo quisieras y aun cuando no seas consciente de esto. Por supuesto, si hay receptividad del otro lado, aparece ese tono especial que hace que el día de mañana te acuerdes, claro, pero alguien te llama Carlos, pero no suena como me llamaba tal, ¿no? Entonces les decía, no es susceptible de ser cuantificable, no podemos cuantificar al otro. ¿Qué sería cuantificarlo y compararlo? ¿Se dieron cuenta que nosotros los seres humanos vivimos permanentemente comparando a uno con otro? ¿No? Comparamos, y este es más que este es menos que este, o muchas veces nosotros, y yo soy más, menos. En realidad como seres personales no somos ni más ni menos, somos distintos, ni más ni menos que otro. Aclaro, en la funcionalidad o para ciertos objetivos funcionales, tal vez es cierto que cuantifiquemos,
que hagamos una comparación en MOR o con la necesidad de llegar a un objetivo. Esto no significa que seamos malos, que estemos personificando el mal, ¿no? Tal vez sea necesario por cierta funcionalidad, pero en rigor de verdad, si el otro es visto por mí como una persona y tratado como una persona, no podría cuantificarla nunca. No exterior. No exterior, por ahí podríamos volver a lo que habíamos comentado al comienzo en la placa anterior, cuando decíamos que si bien el otro está, yo no me confundo, no me fusiono con el otro, porque hay una distancia que humanamente o metafísicamente, diría Buber, no se puede romper, cuando el encuentro se da, no hay ni dentro ni fuera. No, cuando un encuentro se da, no es que el otro que está afuera y vuelve a ingresar, no tenemos que medir el encuentro con términos tiempo-espaciales. Puede ser lo más íntimo, sin confundirse conmigo y sin dejar de que esta distancia se borre, aparecer como íntimo. No es que esté por fuera. Cuando yo veo y trato al otro como objeto, es como si hubiese un plano, estuviese mirando un cuadro o estuviese mirando un auto que pasa por la calle. No está dentro del ámbito. Cuando hay un encuentro no exterior implica que nos estamos ambitalizando, y entonces cuando se genera un ámbito ya no hay ni dentro ni fuera. El tú no limita, decía Buber, ¿no? Por esta idea de que no nos tenemos que manejar con imágenes de espacio temporales. No probable, la idea cartesiana. No probable. Descartes, ¿qué decía? Descartes decía, y el otro, y qué sé yo, tengo dudas, por ahí es probable que exista, tal vez no. ¿Se acuerdan? Hicimos referencia al argumento de analogía, creo que en la clase anterior. No sé, en no probable. Si es persona, tenemos certeza. Si lo vemos como persona, la presencia del otro nos dice, acá hay un otro. No es, y che, ¿será persona o no será persona? ¿Le doy la calidad de persona o no? O descarte. ¿Será cierto que el otro existe? ¿No me estaría engañando un genio maligno? ¿No será una especie de robot o de máquina disfrazada de ser humano? No. La presencia de la que hablamos en la clase anterior, en eso está indicando que el otro no es probable. Es cierto, el otro está ahí, me está convocando. No puedo ignorarlo, mirar para otro lado, negarlo, pero ya no sería un tratamiento personal, estaríamos hablando de otra dimensión. Y no indiferente. Prefijo negativo. Esto lo vamos a ver después, o a veces lo remarcando cuando vemos el otro como objeto. Es no hacer diferencia. Prefijo latino. No es indiferente, el trato afectante. López Quintás habla del trato personal, el trato afectante. Si realmente el otro es persona, no me da lo mismo que esté o no esté. Y además, si de ahí viene la unicidad, es único para mí, ¿no? Es un caso de una amistad. Remanido el ejemplo, pero a veces no siempre viene incorporado el amigo. Su pérdida me afecta, porque precisamente es mi amigo y no lo puedo reemplazar, porque es único. Si el otro me fuese indiferente es porque nunca lo consideré como una persona. Por eso los invito a que lean algunas palabras de la revista Derecho y Diálogo, algunas palabras sobre el diálogo, en donde Héctor marca estas notas. Si el otro es persona, su pérdida, desaparición, me afecta. Y es irreemplazable, no puedo reemplazarlo por otro. No es un objeto, no es un celular que me lo olvido y lo cambio. Si realmente es persona. Ahí agotamos, ¿no? La placa, porque después ya entramos con Sí, cosificación. Carlos. Sí. Bien, Hasta ahí. les voy a contar brevemente cuál sería, estamos hablando ahora de trato personal. En la clase que viene vamos a ver
de trato objetivante. Vamos a hablar de trato objetivante y ahí va a aparecer el tema de la cosificación. Pero nosotros los invitamos a leer, y por eso lo subimos, un texto o unas páginas breves de Laín Trago que a mí me parecen importantísimas, porque ahí Laín Trago va a hablar de lo que él denomina el encuentro ejemplar. El encuentro ejemplar sería el paradigma de la vinculación con otro, y de ahí, o a partir de ahí, se desprenderían dos posibilidades, que son el trato personal y el trato objetivante. Pero el primer trato, el trato ejemplar, él lo denomina el trato al otro como prójimo, la proximidad, la noción de proximidad. En la introducción del libro, Pedro Laín dice que durante mucho tiempo, siglos, el hombre los seres humanos no se preocuparon por justificar la presencia del otro. Acuérdense que eran tiempos de colectivismo, donde la propia personalidad no se alcanzaba a ver claramente, y los grupos implicaban una serie de sujetos que se disolvían en última instancia, perdiendo, no teniendo poca conciencia de su individualidad, en un todo. Cuando esto se empieza a romper, o el hombre evoluciona o avanza, empieza a preguntarse por el otro. Entonces empieza a tratar de justificarse la presencia del otro. Y ahí aparecen las antropologías, las diferentes respuestas de las religiones. Bueno, vamos a tomar el ejemplo paradigmático, que es una parábola. Estamos hablando concretamente del libro liminar de la religión católica, el cristianismo, que es la Biblia, y es ubicado esto en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Está la parábola del samaritano, y dice Laín que este relato es ejemplar, porque a partir de ahí van a tener sentido, puede adquirir sentido lo que nosotros consideramos trato personal, y su contrapartida, que es el trato objetivante. ¿Cómo es la parábola? El relato comienza diciendo que hay en un camino en Israel hay una persona malherida que había sido golpeada, había sido asaltada y dejado lastimado, tirada en el piso. Pasa por ahí y coincide con esta persona tirada en el piso, un levita, y lo que hace es esquivarlo. Después viene un doctor de la ley, y también toma la misma actitud que el levita, que es mirar para el otro lado, ¿no? Una persona malherida, uno se hace el distraído, mira para el otro lado, lo cruza, y el otro pasa y mirando para el lado opuesto, por al lado. Llega una tercera persona, samaritano. Cuando lo ve, se baja a caballo, se baja del caballo, y lo que hace es inmediatamente, no lo conoce, no lo vio en su vida, se conmueve ante el estado de situación de esta persona, lo conforta, dice el relato, trata de curar sus heridas, le habla. Cuando ve que se está recuperando, lo que hace es, y no llevaba muchas monedas encima, lo lleva a una posada, le paga el hospedaje, lo instala allí, dice que lo cuiden, y se retira diciéndole al posadero que va a volver al otro día a ver cómo se encuentra. Esta es la situación, ¿no? Viene la confrontación, le preguntan a tanto el levita como el doctor de la ley, le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo en esta situación? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los doctores de la ley. Entonces, los doctores de la ley tenían una serie de preceptos que ellos consideraban que tenían que cumplir a rajatabla, como si fuese un código. Por eso se habla de casuística o casuista. Era como una especie de código. Entonces, lo religioso, el culto y el procedimiento era esencial. Ellos se regían con lo que decían los preceptos. Entonces lo ponen, o pretende ponerlo en un aprieto a Jesús, diciéndole quién es mi prójimo, porque además el doctor de la ley sabía que podía venir una especie de reproche, porque él había mirado para otro lado. Entonces, haciéndose el desentendido, le pregunté, ¿quién es mi prójimo?
Jesús le invierte los términos de la interrogación y le dice, ¿de quién sos prójimo? ¿O de quién te considerás prójimo? Bueno, ahí viene la discusión y Jesús le dice, el prójimo es el próximo. Y el próximo es básicamente aquel que comparte conmigo una condición humana, próximo, que yo tengo enfrente, que me cruzo, que veo y del cual me compadezco, aunque no lo conozca, dice Jesús, aunque no lo conozca y aunque no lo haya visto nunca, no importan sus objetivos, no importa si es alto, flaco, delgado, religioso, ateo, pagano, pecador, tiene una nuda condición personal que tiene que impactar en mí y tratarlo como tal. Veo su nuda condición que comparte con cualquiera de nosotros. Es persona y además es menesteroso, dice Jesús. Ese es tu prójimo, el próximo al que vos no trataste como correspondía, porque esto va más allá de la casuística. El prójimo es aquel al que nosotros le tenemos que dar una respuesta, y ahí juega un poco con la etimología, tiene una cuestión filológica, tiene que ver con aquel que despierta como una especie de alarma en tu corazón. No lo conoces, no lo viste nunca, tal vez no lo vuelvas a ver nunca, pero te impacta esa condición de desvalido. Por supuesto, nosotros sabemos que tanto en la parábola como en el resto del Nuevo Testamento, lo que hace Jesús es identificarse con el menesteroso. Él dice, el prójimo es el menesteroso, es el indigente, no es el opulente, no es el opulento, no es el que está bien, no es el que le sobra, no es el que no nos pide nunca nada, no es el que se dirige a nosotros. Soy yo en los indigentes, en los carecientes, en los menesterosos. Entonces, la respuesta tiene que venir del lado de la misericordia, dice Jesús. No hay códigos ni casuística. Fíjense qué difícil lo sería para nosotros, o quien maneja un código que siempre está pensando, che, pero ¿qué artículo va? O voy a tratar de meter esta situación en este artículo, en este apartado. Jesús dice, no va ni en ningún apartado, ni en ningún artículo, en ningún lado va. Va en la respuesta que nuestro corazón dice le tenemos que dar a este menesteroso. Por eso, lo importante es rescatar. Hay que ámate a ti mismo, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la pregunta. Y es sencilla y simple la respuesta de Jesús. El próximo y el próximo en la medida en que tenga la condición de indigente, desposeído, etc. Por eso esto tiene muchísima relación con un pasaje que para mí es impresionante, más allá de mi formación, es impresionante cuando en el Apocalipsis este doctor de la ley, yo intuyo, ¿se acuerdan que hablamos en la clase anterior de una cuestión de fe, del alma, de que podría haber más allá? Y creo que se relaciona con esto, aparecería algo así como el juicio final, y ese doctor de la ley, cuando pretende ingresar al reino de los cielos, es rechazado. Entonces el doctor de la ley, ofuscado, enojado, incrédulo, dice, pero ¿por qué no puedo ingresar? Ya que toda mi vida cumplí los preceptos, la casuística. Y entonces Jesús le contesta, sencillamente porque nunca me consideraste tu prójimo, tu próximo. Y la respuesta, yo me imagino cualquiera, ¿no? Que podrán compartir los que tengan fe o no, pero yo me imagino lo difícil de esa situación, ¿no? Lo difícil de esa situación, que a uno le digan eso, y uno puede decir como defensa, pero yo nunca te vi, nunca te apareciste, nunca te mostraste como Jesús o como Dios. Entonces, ¿de qué manera puedo haberte rechazado? Y Jesús le dice expeditivamente, sí, me viste y no me prestaste atención, me esquivaste. Yo estaba en el rostro del huérfano, del niño, del perseguido, del obrero, de la madre, del vilipendiado. Estaba en todas esas situaciones y no me hiciste caso. El pasaje es fuertísimo, ¿no? Buber, con esto cierro,
Buber decía algo también muy importante en punto a la proximidad desde el ángulo del semitismo, pero a veces hay coincidencias. Él decía, el que quiere llegar a Dios tiene que saber solamente una cosa, el que quiere, esto no es doctrina, no es imposición, el que quiere llegar a Dios tiene que saber una cosa, que a Dios solo se puede llegar a través de sus criaturas. A Dios solo se llega a través de lo creado. Casi una compatibilidad, a Dios no se llega rezando, encerrándose en una pieza, aislándose, prototípico de la fe individualista, coleccionando estampitas, coleccionando rosarios, haciendo retiros, no. A Dios se llega a partir de las criaturas, a partir de todo lo creado, ¿no? Diría Buber, perdón, todo lo creado, no solamente los otros, la naturaleza, el entorno. Si queremos llegar a Dios, primero tenemos que pasar por las criaturas. Todo lo demás es esfuerzo estéril, es levitismo, es convertirnos en doctores de la ley, o es incurrir, lamentablemente, en uno de los grandes males del individualismo en el plano religioso, que es la conversión de lo religioso en una cuestión individual, o de nuda fe desprovista de las relaciones con los otros. Esto entonces era lo que le quería contar, y me parece importante respecto de la condición de proximidad. Después de ahí, de la condición de proximidad próxima, va a derivar lo personal, y lo contrario, distinto, que va a ser el trato objetivante. En la clase que viene, entonces, vamos a meternos ya de lleno en el tema de la cosificación, el flagelo, diría yo, el flagelo de la cosificación, posibilidades de resolverlo y alguna otra cuestión que tenga que ver con el fracaso. Yo los invitaría, lo pensé, pero me parece que lo mejor es una invitación. Invito a que lean las palabras sobre el diálogo, los que quieran, y van a ver que las consideraciones que hace Héctor son muy buenas, sobre todo porque no es conocimiento, llegan, ¿no? Cuando uno lee eso detenidamente, llega a las fibras más profundas. Es más que una cuestión de lectura, memorización o simple conocimiento. Nada mejor, no yo ni ningún otro, que leerlo directamente de ahí. Es simplemente una invitación. Bien, si no hay ninguna pregunta, cuestión, los despedimos. Y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.